En nuestro 5º aniversario de bodas, me vestí de gala, esperando a que mi esposa, la directora ejecutiva, Lillian, anunciara nuestro matrimonio secreto en el banquete. Pero en lugar de eso, su amor platónico, la estrella Joseph, se convirtió repentinamente en el centro de atención tras un escándalo a medianoche. Rumores de que mantenía una aventura con una joven modelo. Bajo el cegador flash de las cámaras, Lillian tomó el micrófono. No me devolvió la mirada expectante del público. Ignoró por completo nuestros 5 años de matrimonio. Sin pensar en mis sentimientos, miró directamente a las cámaras y anunció palabra por palabra: Joseph y yo estamos realmente enamorados. Espero que todos apoyen su nuevo proyecto. En cuanto terminó, la sala estalló. Primero jadeos, luego aplausos y vítores atronadores. En medio del caos, Joseph subió corriendo al escenario, abrazó a Lillian y la besó apasionadamente bajo los focos. Me convertí en el espectador más ridículo de la sala. A mi alrededor, los invitados bullían de emoción ante la perfección de esta pareja de oro, completamente inconscientes de que la mujer a la que llamaban su pareja ideal ya tenía un esposo legal sentado entre ellos. Sentí como si una mano invisible me hubiera agarrado el corazón, asfixiándome al instante. Pero no lloré. No perdí el control. Simplemente observé a la pareja en el escenario, radiante, abrazada y luego sonriendo levemente. Me uní a la multitud de curiosos ávidos de chismes. Junto con ellos, aplaudí, ofreciendo las bendiciones más sinceras que pude reunir. El aplauso fue nítido y rítmico, quizás sorprendido por ese sonido distintivo. Lillian apartó a Joseph y observó a la multitud hasta que sus ojos encontraron los míos. Hubo un destello de sorpresa, tal vez incluso de culpa. Probablemente esperaba que explotara de ira, irrumpiera en el escenario, exigiera una explicación, pero no lo hice. Simplemente levanté mi copa hacia ella, profundicé mi sonrisa y la vacié de un trago. Luego, entre los estruendosos vítores y bendiciones, me di la vuelta y me marché para siempre. Lillian, desde el momento en que elegiste usar nuestro matrimonio como un trampolín para la carrera de tu amante, no quedó nada entre nosotros excepto un ajuste de cuentas. Cuando regresé a nuestra casa compartida, el ático con vista al brillante horizonte de la ciudad, no dejé una luz encendida para ella como solía hacer. En cambio, comencé a empacar mis cosas lenta deliberadamente, mi ropa, mis libros, la computadora que había usado durante 5 años, incluso las pocas plantas en macetas que había cuidado yo mismo. Durante 5 años, renuncié a una oferta de un importante laboratorio de inteligencia artificial en el extranjero por Lillian. Voluntariamente me convertí en el hombre detrás de su éxito. Ella manejó el mundo exterior, fundando lo que ahora es el multimillonario Lumina Group. Yo manejé todo lo demás. Su silencioso apoyo, su escudo más fuerte. El mundo la elogió como un prodigio empresarial único en un siglo. Nadie sabía que detrás de cada decisión clave, de cada crisis que Lumina superó, estaba yo. Yo, Luis, era el verdadero pilar de Lumina Group. La amaba lo suficiente como para ocultar toda mi brillantez, para darle todo el crédito, para dejarla brillar bajo los focos. Creía que entendía mi devoción. Creía que 5 años compartiendo nuestras vidas compensarían el vago recuerdo de un romance de juventud perdido hace mucho tiempo. No fue hasta esta noche que finalmente me di cuenta de que estaba equivocado. En su corazón, probablemente solo era una pareja funcional. Alguien que podía brindarle cariño y apoyo cuando lo necesitaba, pero también alguien a quien podía descartar sin dudarlo cuando su enamorado la necesitaba más. ¡Qué ridículo! Alrededor de la medianoche, Lillian llegó a casa. Era evidente que había bebido unas copas. Un ligero rubor coloreó sus mejillas cuando sus ojos se posaron en las maletas a mis pies. Algo brilló en su mirada. «Luis, ¿qué haces?», preguntó con un tono ligeramente acusador, como si yo fuera culpable. «Como puedes ver, me mudo», dije secamente, cerrando la última maleta. Frunció el ceño al acercarse, con el tenue aroma de la colonia de otro hombre aún en su cuerpo. «Todo por lo ocurrido esta noche. Luis, ¿podría ser más maduro, por favor?». Joseph estaba siendo difamado por la competencia. Tenía que intervenir y aclararle las cosas. Era la estrategia de relaciones públicas más efectiva. «Somos marido y mujer. Deberías comprenderme», apoyé, mirándola con tanta presunción. No pude evitar reírme suavemente. «Te entiendo y siempre te he apoyado». Por eso era la que más aplaudía del público esta noche. Me sacudí el polvo de las palmas y me puse de pie. «Así que,
Para no interferir en tu romance con la superestrella Joseph, me iré voluntariamente. Te daré espacio. Dime, ¿no es eso lo suficientemente maduro? La cara de Lillian finalmente cambió. Probablemente no esperaba que el hombre que siempre la había consentido hablara con un sarcasmo tan mordaz. Luis, no seas irrazonable, dijo, respirando hondo y suavizando el tono. Sé que estás dolida. ¿Qué te parece esto? La villa del Distrito Oeste se transferirá a tu nombre mañana. Y aquí tienes una tarjeta. 50 millones. La recompensa. Sacó una tarjeta negra de su bolso y me la ofreció como si despidiera a un subordinado desobediente. Una compensación. Así que eso era lo que significaban para ella 5 años de matrimonio. Un precio. Miré la tarjeta y sonreí. De acuerdo. La tomé. Luego, justo delante de sus ojos, la doblé lentamente. El crujido de plástico al romperse resonó en la silenciosa sala de estar. Lillian, no hay necesidad de compensación entre nosotros. Tiré las 2 mitades sobre la mesa de centro. Me iré sin nada. Entonces agarré mi maleta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Luises. La voz de Lillian tembló ligeramente, con un tinte de pánico. ¿Qué quieres de mí? Me detuve, sin darme la vuelta. Lillian, mañana por la mañana a las 9 frente a la oficina de Asuntos Civiles. Espero que llegues a tiempo. La puerta se cerró de golpe tras de mí, aislando por completo su mundo. Y en cuanto salí, dejé de ser el hombre anónimo tras el director ejecutivo de Lumina. Era Luis y estaba de vuelta. A la mañana siguiente, esperé 1 hora fuera de la oficina de Asuntos Civiles. Lillian no llegó. En su lugar, llegó su abogada principal, Angélica. Angélica había sido nuestra estudiante de último año en la universidad, una abogada con medalla de oro conocida por su compostura y profesionalismo. Llevaba un traje negro impecable, se levantó las gafas de montura dorada y me entregó un documento. Luis, dijo con calma, la presidenta tiene una importante reunión internacional hoy. No pudo asistir. Este es el acuerdo de divorcio que me pidió que le entregara. Tomé el acuerdo y lo hojeé rápidamente. Los términos parecían generosos en el papel. Además de la villa y los 50 millones que había mencionado anoche, había incluso una pequeña bonificación. El 0,5% de las acciones de Lumina Group, pero la letra pequeña tenía un precio muy alto. Tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad extremadamente estricto, prometiendo no revelar nunca que Lillian y yo habíamos estado casados. Si lo hacía, me enfrentaría a una multa astronómica. Realmente pensó en todo, ¿no? Cerré el documento y solté una risa amarga. Con estas migajas, pensó que podría comprar 5 años de mi devoción y encerrarme en silencio de por vida. Luis, la presidenta solo hizo esto por tu propio bien. Angélica dijo con calma, con un tono puramente profesional. Ahora es una figura pública. Cualquier rumor negativo podría afectar el precio de las acciones de la empresa. Por mi propio bien. La miré con ojos fríos. Entonces dile, yo, Angélica, ¿sabes quién construyó el sistema de inteligencia artificial apocalíptica de que depende todo el imperio de Lumina? Se quedó paralizada. ¿Sabes quién se mantuvo despierto durante 7 días y noches seguidos elaborando la contraestrategia perfecta cuando los tiburones de Wall Street intentaron adquirir Lumina hace 3 años? La compostura de Angélica empezó a flaquear. ¿Sabes quién proporcionó los análisis de datos y las predicciones de mercado aterradoramente precisos detrás de cada una de sus supuestas brillantes expansiones comerciales? Con cada pregunta, el rostro de Angélica palidecía. Esos eran los secretos más profundos de Lumina Na. Cosas que nadie debería saber. Solo Lillian y yo lo sabíamos. Me lo quitó todo. Mi mente, mi trabajo, mis 5 años de vida, y me convirtió en un secreto que preferiría borrar. Hice trizas el acuerdo. El papel se esparció en la basura como nieve. Y ahora quiere comprarme con migajas. Abogada Angélica, dile esto a Lillian. Me divorciaré de ella. Sí, pero no bajo estas humillantes términos. Lo que me pertenece, dije en voz baja. Lo recuperaré con mis propias manos, pieza por pieza. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y me marché. Al salir de la oficina de Asuntos Civiles, no me fui a casa. En cambio, fui directo a mi empresa, Startech Innovations. Hace una semana, cuando empecé a notar que Lillian y Joseph se acercaban, supe que este día llegaría tarde o temprano. Había allanado el camino de Lillian durante 5 años. Ahora era el momento de construir el mío. La oficina de Starter no era grande, solo un espacio de trabajo pequeño y luminoso con un puñado de personas.
Todos eran compañeros de confianza de mi época universitaria. En cuanto llegué, Tavi, nuestro ingeniero jefe, vino corriendo con los ojos brillantes. «Jefe, por fin está aquí. El prototipo del sistema Singularity ya está en marcha. Singularity, mi obra maestra, el sistema de interacción con IA de nueva generación que había estado desarrollando en secreto durante 2 años en mi tiempo libre. Estaba al menos una generación por delante del apocalipsis de Lumina. Sistema. Originalmente, se suponía que sería mi regalo definitivo para Lilian, un salto tecnológico de 10 años que aseguraría el dominio de su empresa. Pero ahora se convertiría en la primera arma que usaría para derribar ese imperio. «Muéstrame los datos», dije. Me senté frente a la computadora. Mis dedos volaban sobre el teclado. Líneas de código fluían por la pantalla como un río de fuego. Estas eran las mismas manos que una vez construyeron el imperio de Lilian. Ahora serían ellas las que lo enterrarían. Durante la semana siguiente, prácticamente viví en la oficina. Mi equipo y yo dedicamos cada hora del día a las optimizaciones finales y las pruebas del sistema de singularidad. Mientras tanto, Lilian parecía haberse dado cuenta finalmente de lo que había perdido esa noche. Empezó a llamarme y a enviarme mensajes. Al principio, su tono era autoritario. «Luisis, basta de esta rabieta. Vuelve. No me lo pongas más difícil». Al no responder, se suavizó. Intentó la carta emocional. «Louis, mi equivoque. No debería haberte tratado así, pero tienes que. Entiéndeme, Joseph. Él era mi sueño de joven. Solo quería cumplirlo. ¿Acaso nuestros 5 años juntos no significan nada para ti? Dame un poco más de tiempo. En cuanto se estrene la nueva película de Joseph y todo se tranquilice, manejaré las cosas como es debido». ¿Manejar las cosas? ¿Cómo? ¿Manteniendo a Joseph como su amante secreto? ¿O manteniéndome a mí como marido invisible del que nadie podía saber nada? No respondí ni un solo mensaje. Mi silencio debió asustarla, porque pronto empezó a esperar afuera de mi empresa, trayéndome comida, regalos, todas las cosas que me gustaban. Pero cada cosa que traía solo me recordaba lo patéticos que habían sido esos 5 años. Esa noche, justo cuando mi equipo y yo terminábamos la prueba final de singularidad y salíamos del edificio, vi un Bentley familiar estacionado junto a la acera. Lilian estaba apoyada en el coche, pálida y agotada. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me agarró del brazo. «Louis, tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar». Intenté apartarme. «No, escúchame», dijo desesperada, aferrándose a mi brazo con más fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. «No es lo que tú piensas entre Joseph y yo. Nosotros, lo que sean ustedes dos, no tiene nada que ver conmigo». Mi voz era fría. «Lilian, ten un poco de dignidad. No arruines la imagen de mi empresa». «Tu empresa». Lilian se quedó paralizada un momento y luego soltó una risa amarga. «Louis, deja de tonterías y vuelve a casa. ¿Cuánto crees que te durarán tus ahorros? Sin mí, no eres nada». Ese era su pensamiento más sincero, la arrogancia descarada tras la pulida máscara de director ejecutiva. A sus ojos, siempre había sido solo un parásito aferrado a su luz. «Lilian», dije, mirándola fijamente a los ojos, con voz firme y aguda. «Pronto lo verás. Sin mí, eres la que no es nada». Solté el brazo de un tirón. Me di la vuelta y me subí a otro coche con mi equipo, dejándola parada bajo las farolas. En el retrovisor, su figura se hizo más pequeña. Y más pequeño, solitario, frágil. Una vez, esa visión me habría destrozado. Ahora mi corazón estaba inmóvil como una piedra. 2 días después, StarTech Innovations realizó un lanzamiento de producto pequeño pero muy influyente. Presentamos oficialmente el sistema de inteligencia artificial Singularity. Mientras estaba en el escenario demostrando personalmente las capacidades revolucionarias de Singularity, cada característica eclipsando a Apocalypse en precisión, adaptabilidad y toma de decisiones en tiempo real, el público estalló. Representantes de más de una docena de importantes firmas de inversión nacionales e internacionales estaban de pie, susurrando con entusiasmo y aplaudiendo con entusiasmo. Para cuando terminó la conferencia de prensa, mi escritorio estaba sepultado bajo propuestas de inversión. Y eso fue solo el comienzo. De la noche a la mañana, StarTech Innovation se convirtió en una sensación. Su valoración se disparó. Yo, Luis, ya no era el hombre detrás de Lilian. Era una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología. Y esto fue solo el comienzo. El repentino auge de las innovaciones emergentes conmocionó a toda la industria. Y el mayor impacto
por supuesto, recayó directamente en Lumina Group. El sistema Apocalypse siempre había sido la joya de la corona de Luma, la piedra angular de su valoración multimillonaria. Ahora, con el debut de Singularity, fue como si una cuchilla afilada se hubiera clavado directamente en el corazón de Lumina. En 3 días, el precio de las acciones de Lumia se desplomó, eliminando casi $3,000 millones en valor de mercado. La junta directiva estaba sumida en el caos, la presión aumentaba desde todas partes, todas dirigidas a Lilian. Casi podía imaginarla paseando por su oficina con paredes de cristal, con sus dedos perfectamente cuidados temblando sobre su teléfono, mientras el imperio que había construido se resquebrajaba bajo sus talones. Y, efectivamente, llegó la llamada. Su voz estaba impregnada de agotamiento, incredulidad y un toque de desesperación. Lewis, fuiste tú, ¿verdad? Singularity. ¿Lo lograste? Sí. No me molesté en negarlo. Hubo un silencio al otro lado. Largo, pesado. Entonces su voz volvió a sonar, temblando con una furia apenas contenida. ¿Por qué haces esto? ¿Quieres destruir a Lumina? ¿Destruirme a mí? ¿Eso te hará feliz por fin? No estoy destruyendo nada, dije con calma. Simplemente estoy recuperando lo que es mío. Tuyo, Lois, no olvides que eres mi esposo. Lo tuyo es mío. Esto es traición. Reí suavemente. Lilian, cuando te vi besar a otro hombre en el escenario, cuando le dijiste al mundo que era tu amante, dime quién traicionó a quién primero. Eso es diferente. Eso fue simplemente. No hay justificación. La interrumpí. Me sacrificaste por tu amor platónico. Entonces dime, ¿por qué no puedo luchar por mi propio futuro, aunque te cueste tu imperio? Los negocios son la guerra, Lilian. Eso es lo que me enseñaste. ¿Lo olvidaste? Y con eso, terminé la llamada. Sabía que esa sola conversación había destrozado la última de sus ilusiones. Finalmente lo entendió. No actuaba por ira. Esto era la guerra. A partir de ese momento, Lilian desató todo lo que tenía contra Stark. Usó su vasta red para asfixiar nuestra cadena de suministro, contratar a nuestros mejores ingenieros e incluso difundir rumores de que Singularity se construyó con secretos comerciales robados de Lumina. En una semana, StarTech Innovations estaba bajo asedio por todos lados. Los inversores dudaron. Los proveedores se retiraron. Los medios se enfriaron. Estábamos rodeados. Pero, esta vez, yo no era el hombre que se escondía en las sombras tras ella. Era el hombre que estaba de pie en medio de la tormenta, enfrentándola de frente. Mi equipo empezaba a entrar en pánico. «Jefe, ¿qué hacemos ahora?», irrumpió Tavi en mi oficina, empapado en sudor. Varios inversores habían retirado y 2 proveedores acababan de incumplir sus contratos. Mantle Lacoma. ¿Por qué entras en pánico? Todo lo que ella pueda hacer, yo lo puedo hacer. Y todo lo que no pueda, lo haré mejor. Durante 5 años, había construido una intrincada red de contactos comerciales para Lilian. Ahora, era el momento de que esa red me sirviera. Esa noche, quedé con alguien que Lilian nunca esperaría. El señor Wang, el segundo mayor accionista de Lumina Group y su rival de toda la vida, un hombre que siempre había codiciado el puesto de director ejecutivo. Nos reunimos en una tranquila casa de té privada. Le deslicé una carpeta por la mesa. Señor Wang, dije con calma, dentro de nuestros registros de cada transacción ilegal que Lumina ha realizado en los últimos 3 años, junto con pruebas detalladas de que Lilian usó su puesto para canalizar los beneficios corporativos a Joseph Studio. Los ojos del señor Wang se iluminaron al instante. Me miró como si fuera una especie de monstruo. ¿Cómo conseguiste todo esto? «Quién soy no importa», respondí. «Lo que importa es si eso te ayudará a conseguir el puesto que siempre has deseado». Entrecerró los ojos. «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que pidas una moción de censura contra Lilian en la próxima reunión de la Junta. Después de que se vaya, StarTech Innovations formará una alianza estratégica con el nuevo grupo Lumina». Frunció el ceño. «¿Y por qué debería confiar en ti?» «Porque sí», dije con una leve sonrisa, presionando un botón en el pequeño proyector a mi lado. Una proyección holográfica apareció en la pared. La arquitectura central de la segunda generación de Singularity. Porque Singularity siempre estará una generación por delante de Apocalipsis. La respiración del señor Wang se aceleró. Lo entendió. Esta era su única oportunidad, su mejor oportunidad. «Bien», dijo, sonriendo como un lobo. «Estoy dentro». Todo se desarrolló exactamente como lo había planeado.
3 días después, Lumina Group celebró una reunión de emergencia de la junta directiva. En medio de la sesión, el señor Guang atacó repentinamente. Dejó caer sobre la mesa las pruebas que le había entregado. La sala estalló en caos. Malversación de fondos, conflicto de intereses, abuso de poder, pérdida de valor de las acciones debido a malas decisiones. Cada acusación fue lo suficientemente contundente como para despojar a Lilian de su cargo en el acto. Se quedó paralizada, con el rostro pálido. Nunca imaginó que su más confiable inquilino de la izquierda se volvería contra ella en el momento crítico, asestándole un golpe fatal. Y aún más, jamás imaginó que el cerebro detrás de todo era el hombre al que una vez desestimó por insignificante, el esposo a que había traicionado. Mientras la junta se preparaba para votar sobre su destitución, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Todos se giraron en shock. Entraba Angélica, pero esta vez no era la abogada de Lilian. Sin dudarlo, se acercó a Lilian, miró a la junta y habló con voz clara y autoritaria. Antes de que tomen una decisión, caballeros, me gustaría que revisaran algo. Dejó su portátil sobre la mesa y lo conectó al proyector. En la pantalla apareció un acuerdo de transferencia de acciones. 3 meses atrás, Lilian ya había transferido el 20% de sus acciones de Lumina a su esposo, el señor Luis. Al mismo tiempo, nunca se casaron en secreto. De hecho, registraron su matrimonio en Estados Unidos hace 5 años. Desde el inicio de la fundación de Lumina Group, también completaron una notorización prenupcial. El documento establece claramente que Lumina Group es propiedad conyugal de la pareja y que el señor Luis posee la mitad de los derechos de toma de decisiones y de ganancias. La razón por la que el presidente nunca lo hizo público es porque Luis está profundamente dedicado a la investigación tecnológica y le desagrada la interacción social. Toda la sala se sumió en un silencio absoluto. Todos, incluido el vicepresidente Wang, quedaron atónitos. Yo también me quedé paralizada. Nunca supe que existía tal acuerdo. ¿Qué intentaba hacer exactamente Lilian? En cuanto a la acusación del vicepresidente Wang de la supuesta transferencia de intereses, Angélica volvió la mirada hacia el pálido Wang. La inversión en Joseph Studio fue aprobada por el propio Luis. Era una inversión normal en la industria del entretenimiento bajo el grupo. Aquí está su autorización manuscrita. En la pantalla apareció un documento. En la esquina inferior derecha estaba mi firma. La letra era idéntica a la mía. To repent, record. Hace medio año, Lilia me pidió que firmara un documento. Dijo que era para invertir en un prometedor director de cine artístico. No le di muchas vueltas y firmé. Resultó que el nuevo director era Joseph. Ella había estado planeando todo esto desde entonces. Así que, estimados miembros de la Junta, la voz de Angélica era serena pero potente. La presidenta Lilian y el señor Luis son los verdaderos dueños de Lumina Group. Lo que hicieron hoy podría considerarse un intento malicioso de usar los derechos de gestión de la empresa. Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales. En un instante, la situación se revirtió por completo. El golpe de Estado cuidadosamente planeado por el vicepresidente Wang se convirtió en una broma. Se desplomó en su silla, con el rostro pálido. Mientras tanto, Lilian se levantó lentamente, su mirada penetrando la pantalla como si me mirara directamente desde el otro lado. En sus ojos no había rastro de triunfo, solo profunda tristeza y firmeza. La tenía de una manera que nunca podría haber imaginado. Había asegurado su puesto. No era una mujer impulsiva y cegada por el amor. Era mucho más compleja y despiadada de lo que jamás pensé. Lo había calculado. Todo. A mí, a Joseph e incluso a toda la Junta. En ese momento, finalmente comprendí ese anuncio público, ese acto de sacrificio aparentemente insensato. Quizás había sido un montaje desde el principio, una trampa para hacerme ver cuántas cartas me quedaban. Apagué la transmisión remota. Dentro de la oficina, Tavi y el resto del equipo se miraron con incredulidad. «Jefe, ¿qué está pasando?» «Lilian, no era una simpletana enamorada». Sí, todos habían pensado que había perdido la cabeza por un hombre. Pero ahora estaba claro que era la más lúcida de todos nosotros. Había usado lo que parecía una crisis de relaciones públicas descontrolada para poner a prueba precisamente 3 cosas. Primero, los mercados y la aceptación del público de su relación con Joseph. Segundo, dentro de la Junta, quiénes eran sus aliados y quiénes sus enemigos que saltarían en cuanto pareciera estar en problemas. Y tercero, y lo más importante, me puso a prueba a mí, Luis,
su aparentemente inofensivo esposo, para ver cuánta influencia tenía realmente y cuántos secretos seguía ocultando. Los resultados fueron claros. El vicepresidente Guan mordió el anzuelo y quedó completamente atrapado. Y yo también di un paso al frente, exponiendo mis mayores haces, Startech Nevashchens y Singularity. Incluso se había aprovechado de mi confianza, falsificando la supuesta autorización de inversión por adelantado para que todo pareciera perfectamente legal. Una jugada brillante, una piedra, 3 pájaros y una trampa para sacar a la serpiente de su madriguera. Esta mujer era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Y en lugar de sentirme derrotado, sentí una oleada de emoción perdida en mi interior. Esto sí que es interesante. Si Lilian no hubiera sido más que una mujer insensata cegada por el amor, ganar esta batalla habría sido de un gusto absoluto. Tubby, me di la vuelta, con una sonrisa retorciéndose en mis labios. Corre la voz. Plan B, activar. Los ojos de Tubby se iluminaron. Jefe, ¿sí que tiene un plan B? Claro. Miré por la ventana hacia el imponente edificio del Grupo Lumina. ¿Quiere jugar? Entonces jugaré con ella hasta el final. El juego, dije en voz baja, apenas empieza. El contraataque de Lilian no se hizo esperar. Tras calmarse el alboroto en la sala de juntas, presentó inmediatamente una petición al tribunal invocando la propiedad conyugal, solicitando la congelación de todos los activos de Startech Nevashchens y exigiendo que le entregara la plena propiedad del sistema Singularity. Su argumento fue impecable. Singularity se desarrolló durante nuestro matrimonio y, por lo tanto, debería considerarse propiedad conyugal conjunta, que por extensión pertenecía al Grupo Lumina. Intentaba acorralarme por completo. Angélica, en su calidad de representante legal, vino a verme de nuevo. Esta vez había algo diferente en su mirada. Un atisbo de conflicto. Luis, basta, dijo en voz baja. No puedes ganarle. Le serví una taza de té. ¿Acaso soy ahora, para ti, una ingenua desagradecida que no conoce sus límites? Angélica guardó silencio. Lo entendí. Sonreí levemente. Eres su mejor amiga. Es natural que estés a su lado. Pero aún así quiero preguntarte una cosa. Como abogada de primer nivel, ¿de verdad crees que todo lo que ha hecho tiene fundamento legal y moral? Angélica entreabrió los labios, pero no pronunció palabra. Esa notorización prenupcial, ¿es real? Esa transferencia de acciones, ¿de verdad ocurrió? La miré fijamente. Angélica apartó la mirada. Estos son los documentos que me proporcionó mi clienta, dijo finalmente, con voz seca y vacilante. Mi deber es solo asegurarle el mejor resultado posible dentro de los límites de la ley. Lo entendí todo. Los documentos, las transferencias, la notorización eran falsos. Lilian los hizo falsificar por Angélica de la noche a la mañana solo para manejar la crisis de la Junta. Y Angélica, aun sabiendo que eran falsos, decidió ayudarlas solo porque eran mejores amigas. Abogada Angélica, me puse de pie, indicando claramente que la reunión había terminado. Entonces supongo que te veré en la corte. Solo espero que no te arrepientas de la decisión que tomaste hoy. Después de despedir a Angélica, marqué un número internacional. Profesor, soy yo, Luis. Necesito su ayuda. En el otro extremo se escuchó la familiar voz áspera de mi antiguo mentor, un titán en el campo global de la inteligencia artificial, un hombre de inmensa reputación y respaldado por uno de los equipos legales más fuertes del mundo. Hacía años, había renunciado a su invitación para construir Lumina con Lilian. Había estado tan furioso que casi me repudia. Todavía recuerdas que tienes una maestra, ¿verdad? Dime qué mujer te engañó esta vez. Le di una sonrisa amarga. Así que lo has oído. Provocaste tal tormenta. ¿Cómo no pude oír? Esa mujer, Lilian, la he investigado. Es capaz, pero su moral está podrida. Debiste haber estado ciego en ese entonces. Profesor, necesito su ayuda para demostrar que el algoritmo central del sistema Singularity se originó a partir del artículo que copublicamos hace 3 años y que todo el capital inicial de Startech Nevashchens provino de mis regalías de patentes prematrimoniales. Eso es todo. Se burló. Pensé que era algo serio. No se preocupe. Ya hice que mi equipo preparara toda la cadena de pruebas para usted. Demostrémosles cómo es el verdadero profesionalismo. Hizo una pausa y luego rió entre dientes. Y tengo un pequeño regalo para usted. ¿Un regalo? Lo sabrá cuando llegue el momento. Pero escuche, mocoso, si vuelve a perder esta vez, no se atreva a llamarse mi estudiante. Cuando terminó la llamada, sentí una profunda sensación de calma invadirme. Lilian,
Cree que la ley es arcilla que puede moldear como quiera. Se equivoca. La ley solo sirve como evidencia. Llegó el día de la audiencia. Lillian apareció en persona. Vestía un traje blanco, impoluta, regia y tan fríamente intocable como siempre. La entrada del juzgado estaba abarrotada de periodistas. La pareja de presidentes de Lumina en guerra. Un imperio multimillonario en peligro. La batalla por el control. Cada titular era una bomba a punto de explotar en Internet. Joseph también estaba allí, escondido en un rincón de la audiencia, con gafas de sol y mascarilla puestas, ofreciéndole su apoyo en silencio. El juicio comenzó. Angélica, abogada de Lillian, dio el primer paso. Presentó el contrato falsificado de transferencia de acciones y la supuesta notorización de los bienes conyugales. Su razonamiento era irrefutable, su tono seguro. El sistema de singularidad, argumentó, debería pertenecer legítimamente al Grupo Lumina. Todo parecía ir a la perfección a favor de Lillian. Entonces me tocó a mí. No había contratado abogado. Decidí subir al estrado de la defensa. Mirando directamente a Angélica, le hice mi primera pregunta. Abogada Angélica, la notorización de los bienes que presentó, la que supuestamente se tramitó en Estados Unidos, ¿fue tramitada por la Notaría Federal de Estados Unidos? Angélica se quedó paralizada un segundo, sorprendida, antes de responder. Sí. Entonces, por favor, dígame, abogada Angélica, continué con un tono tranquilo pero cortante, ¿sabe que no existe una notaría federal en Estados Unidos? Todas las notorizaciones son realizadas de forma independiente por notarios autorizados por los gobiernos estatales. El rostro de Angélica palideció mortalmente. Había cometido un error fatal de principiante, de esos que ni siquiera un estudiante de derecho de primer año cometería. Quizás tenía demasiada prisa. Quizás nunca me vio como una verdadera oponente que comprendiera el sistema. En cualquier caso, el documento que había falsificado contenía un fallo evidente e irreparable. Esto debe ser un error de traducción. Balbuceó con voz temblorosa. ¿Error de traducción? Sonreí con frialdad. Entonces supongo que esta carta de certificación, emitida personalmente por mi mentor, el profesor Rollers, presidente interino de la Asociación Mundial de Inteligencia Artificial, no debería tener problemas de traducción, ¿verdad? Presenté mis pruebas ante el tribunal. Un completo diagrama de linaje técnico que demostraba claramente que el algoritmo central de la singularidad se originó directamente de la investigación que el profesor Rollers y yo publicamos hacía 3 años, un trabajo independiente con derechos de propiedad intelectual propios. Junto a él, los registros financieros completos de Start Innovations. Cada transacción se remontaba a mi cuenta bancaria personal, abierta antes de mi matrimonio con Lillian. Las pruebas eran irrefutables. Una montaña de pruebas. La red de mentiras cuidadosamente construida por Angélica se derrumbó al instante bajo el peso de los hechos contundentes. El juez falló al instante. Todas las alegaciones de Lillian fueron desestimadas. Además, se iniciaría una investigación contra Angélica por presentar pruebas falsificadas. Angélica se desplomó en su asiento, con la mirada hundida, su carrera probablemente terminada. Mi Jair para mirar a Lillian. Seguía sentada erguida, orgullosa como siempre, pero sus puños apretados delataban la agitación tras esa máscara de serenidad. Había perdido su primera batalla, pero esto no había terminado. Todavía no. Después de la audiencia, no me fui inmediatamente. En cambio, detuve a Joseph, que intentaba escabullirse sigilosamente por la puerta lateral. «Señor Joseph», dije, «no hay necesidad de salir corriendo». Su cuerpo se tensó. Se giró, con los ojos parpadeando nerviosamente. «¿Qué quiere?» «Nada importante». Me acerqué, bajando la voz. «Solo un recordatorio amistoso. Lillian no podrá protegerse por mucho más tiempo. Esa película tuya, en la que invirtió dinero para que saliera adelante. Sin su apoyo, ni siquiera tendrás fondos para la postproducción y la distribución. Quizás deberías empezar a buscar otro inversor». El rostro de Joseph se contrajo de ira y pánico. Le di una palmadita en el hombro, sonreí y me marché. Sabía exactamente lo que había hecho. Esa pequeña semilla de duda que acababa de plantar. Pronto echaría raíces, crecería y lo consumiría. Joseph era un oportunista de manual, un tipo refinado y egoísta, de los que nunca arriesgarían su futuro por nadie. Pronto abandonaría a Lillian, como todos los demás. Quería que lo probara. La amargura del aislamiento, la sensación de ser traicionada por todos en quienes confiaba.
El veredicto del tribunal fue la gota que colmó el vaso. Las acciones de Lumina Group volvieron a desplomarse. La junta directiva perdió la paciencia. Pasaron por alto a Lillian por completo y acudieron directamente a mí. Su oferta era tentadora. Si aceptaba fusionar Start Nevastians con Lumina, destituirían inmediatamente a Lillian y me nombrarían nuevo presidente de la empresa fusionada. Me negué. Lumina es un barco viejo, le dije al vicepresidente Wang, quien vino a negociar. Demasiado viejo, demasiado sucio. No quiero que mi singularidad se contamine con esa decadencia. Mi objetivo nunca ha sido convertirme en otra Lillian ni reemplazarla. Lo que quiero es construir algo completamente nuevo, un imperio comercial que me pertenezca. Louis, vicepresidente Wang, y su séquito se marcharon decepcionados, incapaces de comprender. No se dieron cuenta de que mi visión ya había superado el pequeño estanque podrido de Lumina. Mi ambición no se limitaba a una sola empresa. Aspiraba a las estrellas y al mar que se extendía más allá. Y Lillian, tras la humillante derrota en los tribunales y la desastrosa caída de las acciones de su empresa, por fin dejó atrás todo su orgullo y su pretensión. Por primera vez, vino sola a mi pequeña y modesta oficina. Ya no llevaba ninguno de esos trajes caros, solo una sencilla camisa blanca y unos vaqueros. Sin maquillaje, con el rostro desnudo y pálido, luciendo completamente agotada e indefensa. «Louis, ¿podemos dejar de pelear?», dijo con voz ronca, con los ojos rojos e hinchados. «Mi hindu, te entregué Lumina. Ya no quiero nada. Volvamos a ser como antes». «Por favor», lloró. Las lágrimas corrían como perlas rotas, una tras otra. Era la primera vez en 5 años que la veía llorar con tanta amargura. Si hubiera sido en el pasado, me habría roto el corazón, abrazándola con fuerza, intentando protegerla del mundo. Pero ahora mi corazón estaba tan duro como una piedra. «Lillian, ¿de verdad crees que podemos volver atrás?», pregunté en voz baja, mirándola fijamente. «Podemos. Sé que podemos», dijo con urgencia. Estaba cegado por la ambición. Estaba equivocado. No debería haberte puesto a prueba. No debería haberte utilizado. Sé que te rompí el corazón, pero por favor dame una oportunidad más. Solo una última oportunidad. Lo arreglaré. Permito que lo arregle. La interrumpí, mi voz tranquila pero fría. ¿Te refieres a usar esos trucos que creías que no conocía? ¿Los que estaban destinados a atraparme y convertirme en tu obediente cómplice? El cuerpo de Lillian se tensó. Me miró con incredulidad. ¿Tú? ¿Qué sabes tú? Sé mucho más de lo que crees. Abrí un cajón y saqué algo, una grabadora de voz, y presioné el botón de reproducción. Del altavoz salieron las voces de Lillian y Angélica. Era su conversación en la oficina después del caos en la reunión de la junta. La voz de Lillian transmitía fatiga y orgullo. «Louis sigue siendo demasiado ingenuo. Creía que lo ocultaba todo tan bien, pero al final lo obligué a mostrar todas sus cartas». Angélica parecía vacilante. «Lillian, ¿no es esto demasiado cruel? Después de todo, él...», se burló Lillian. «¿Cruel? Él me traicionó primero. Creó en secreto todas esas innovaciones de StarTech solo para fundar su propio imperio. Lo vi venir. Mejor atacar primero que esperar a que se vuelva lo suficientemente fuerte como para reemplazarme. Cuando fusione mi singularidad con Lumina, le cortarán las alas. Entonces no tendrá más remedio que volver a mí obedientemente como antes. No puedo vivir sin su talento, pero jamás toleraré su traición. En cuanto a Joseph, solo es un porno. Alguien para provocar a Louis y callar a los accionistas. Cuando esto termine, le pagaré y lo despediré. Un hombre que pueda serme útil. Ese es el único tipo de hombre que vale la pena conservar». Cuando terminó la grabación, la oficina se sumió en un silencio denso y sepulcral. El rostro de Lillian se había vuelto completamente pálido, sin ningún rastro de color. Sus labios temblaban mientras me miraba como si estuviera observando cuando, desde el día que decidí mudarme, dije en voz baja: «La puse dentro de la maceta de tu oficina. Solo quería saber lo que realmente significaba para ti. El resultado», añadí con una sonrisa fría, «fue impresionante. Esa era mi verdadera base, no el sistema de singularidad, ni la red de mi mentor. Era esto, mi exploración final de quién era ella en realidad. Si hubiera quedado siquiera una pizca de afecto genuino en su corazón por mí, tal vez no habría llegado tan lejos. Pero las palabras de esa grabación destrozaron la última esperanza que me dio a un demonio. Tú, quedaba. Para ella, yo no era un amante, ni siquiera de la familia.
Solo una herramienta con talento, algo para controlar y usar con fiereza. Su supuesto amor no era más que una mezcla retorcida de manipulación, miedo y posesividad. Su amor era barato, tan barato que resultaba nauseabundo. Lillian finalmente se derrumbó. Se abalanzó sobre mí, intentando agarrar la grabadora, pero la esquivé sin esfuerzo. Cayó al suelo, soltando un grito desesperado. «Luis, ¿por qué me haces esto?» Tenía tanto miedo de perderte, gritó incoherentemente, con la voz entrecortada. «Te quiero.